parte 180 y hoy vamos a tener un estudio sobre la segunda carta de Pedro. Vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más para darte gracias y para poder, Señor, una vez más sentarnos en tu presencia, Señor, cerca a ti para poder aprender tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu verdadero mensaje, Señor, sin distracciones, distorsiones, reemplazos o ignorar, Señor, la esencia de tu mensaje que tiene que ver con el amor. Y el amor tiene que ver con el aprender a obedecer tus instrucciones. Ayúdanos, Señor, que esta carta de Pedro mandada, enviada a nosotros, los que estamos sin patria, los expatriados, los que estamos en la dispersión, nos ayuda a entender que no somos de este mundo, no somos de Estados Unidos, de México, de Argentina, no pertenecemos a estos países. Somos parte del reino de Dios, una nación eterna con propósito y con futuro eterno, Señor. Ayúdanos a estar conscientes por medio de esta carta que no solamente estamos o somos para esta tierra, sino estamos y somos para algo mucho más grande, por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a caminar en este camino. Gracias por la obra que hizo Yeshua para permitirnos ver y entrar en el reino inconmovible, tu reino, Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Segunda carta de Pedro. Preste atención que esta carta nos va a ayudar a entender principios muy importantes de cómo es que nosotros tenemos que afilar nuestras espadas para entender 4 principios importantes que hoy, justamente hoy, se te van a aclarar un poquito más. 4 principios importantes que vamos a aprender en la segunda carta de Pedro. Esta carta está igualmente dirigida a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los que han despertado, como tú, como yo, y se han dado cuenta que no somos mexicanos, no somos norteamericanos o no somos los que nuestros países nos dicen que somos. Tal vez hemos nacido en alguno de estos países, pero en esencia, si estamos en Cristo, ya somos linaje de Abraham y herederos de una promesa eterna, por lo tanto, de una nación eterna. Esto no es ficción, esto es algo que tiene pruebas legales, están escritas en las escrituras. Así es que si tú quieres confirmar todo eso, solamente tienes que aprender a trazar la palabra de verdad y eso no te lleva más de un año. Así disciplinadamente, en un año o menos, ya podrías trazar las escrituras para encontrar tus raíces, para encontrar a dónde estás conectado. Y después, conectar a tu familia, conectarlos, para que no se pierdan. Es interesante ver películas como The Sound of Freedom y estos rescates nos deben conmover, pero no al punto de dar nuestra vida por esto, porque esto es algo que hemos visto en la película, muy pocos como el actor, sino más bien dar nuestra vida por nuestras familias. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Podemos ganar al mundo entero, pero si perdemos nuestros hijos, no es un nuevo versículo, pero la palabra de Dios nos insta, como nos impulsa a primero trabajar en el lugar más cercano, y ese lugar más cercano es nuestro corazón, y luego trabajar en los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestro cónyuge. No podemos ser como címbalos que suenan, es decir, solamente micrófonos sin vida que hablan y hablan, pero no viven las escrituras. Por esa razón, esta carta nos va a ayudar a entender que debemos ser más que hacer. Eso es importante entender. Somos. No es que simplemente vemos las cosas y estamos de brazos cruzados. La segunda carta de Pedro te involucra como pocas cartas o como pocos libros para que de una vez entiendas el llamado de Dios en tu vida. Así es que preste mucha atención a esta carta.
La parte de introducción, Pedro es el mismo autor, como ya vimos las anteriores semanas. En la primera carta, Pedrito está mal conocido por las diferentes religiones o denominaciones. Han presentado a un Pedro, un San Pedro, que no tiene nada que ver con el Pedro de la Biblia, no es el Pedro bíblico. Si ustedes pueden ver aquí el piecito de Pedro, de la estatua de San Pedro, ya está gastado por tanta gente que va y piensa que Pedro tiene poder, piensa que Pedro o San Pedro puede hacer milagros y no hace absolutamente ni siquiera un milagro, es una estatua, nada más. El único que hace milagros es Dios, nadie más. Así es que Pedro ha sido muy mal interpretado y eso lo podemos ver en este mundo actual, no solamente en el Vaticano, en la Basílica, sino también en cada país. Creo que en Bolivia existe también una fiesta para San Pedro y San Pablo. No sé si en otros países más hay, pero se ha malinterpretado a Pedro. ¿Y por qué es que estamos creyendo tantas mentiras? Uno es la repetición de la mentira que nos hace creer las mentiras, pero en realidad en esencia es lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Escuche bien esto, no dice mi pueblo es destruido porque no tiene conocimiento, sino porque le falta conocimiento. O sea, tú puedes conocer algo, pero es mejor verificar que si eso que conoces no está alineado con las escrituras, entonces te falta el conocimiento más importante de todos. Y ese conocimiento tiene que ver con lo que dice más adelante. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Mi sacerdote es mi puente, o sea, mi intermediario entre tú y tu casa, entre tú y los hombres. Así como te has olvidado de la ley de tu Dios, o sea, de los 5 primeros libros de la Torá o de la instrucción, obviamente, y después los demás libros que son una interpretación de la Torá, una ampliación, diríamos. Así como te has olvidado de la esencia de la palabra, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. Y como que aquí Dios no nos da salida, nos está poniendo las cosas bien claras, como para decirnos, o están de mi lado o están de mi lado. Así es el amor de nuestro Padre. Porque imagínense que Dios nos dé dos opciones. Bueno, pueden ser fríos y también pueden ser tibios. No, el Señor nos dice, sean calientes, no sean ni fríos ni tibios. Uno, a los tibios ni siquiera los voy a tolerar. Mejor sean fríos en cierto sentido, pero no sean tibios. O sea, nos da una posición en la cual Dios automáticamente nos está diciendo, más les vale ser calientes, más les vale estar definidos. Como Yeshua vino y dijo, o están conmigo o están contra mí. En ese sentido, vea lo que dice Dios en su palabra por medio del profeta Oseas. Así que tomemos con seriedad y con alegría y con gozo estas palabras, porque de verdad les digo, yo iba a aprender en esta carta, somos una de las generaciones más privilegiadas de los 6,000 años de historia que tiene este planeta. Piense en eso y se va a dar cuenta más adelante por qué. Así es que tenemos que aprender a explicar las escrituras, así como lo hizo Felipe, así como lo hizo Esteban. ¿Y cómo es que ellos explicaban las escrituras? Ayudándonos o enseñándonos a trazar la Biblia desde Moisés, desde Abraham. En el curso intensivo estamos haciendo la trazabilidad desde Adán, desde los días de la creación, conectando eso hasta Abraham. La siguiente enseñanza ya vamos a comenzar con Abraham. Así que es necesario aprender a explicar la Biblia trazándola, es decir, ubicando a las personas los puntos más importantes que se deben considerar. Porque si solamente tomamos el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese solo versículo nos llevaría muchísimo tiempo para poder concluir en una interpretación. Por esa razón, no se detenga tanto en profundizar mientras primero no ha aprendido a trazar. Es más importante aprender a trazar, a ubicarnos en la Biblia y después, si es necesario, profundizar algunos puntos. Eso es importante considerar que es primero.
Primero es necesario aprender a trazar la palabra, es decir, a ubicar desde Génesis hasta Apocalipsis, a tener una idea de cuál es el mensaje central. Y después es, bueno, enfocarse en algún punto. Pero no haga al revés. No se enfoque en un punto, porque a partir de ese enfoque es que han surgido tantas doctrinas que hasta el día de hoy lo único que han hecho es distorsionar el mensaje de Dios. Como es el caso de la doctrina, por ejemplo, del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no es real y no funcione, pero sino se ha hecho una doctrina tan fuerte, se han sacado miles de libros, se han hecho negociados, se han hecho un montón de tergiversaciones con una doctrina porque no estaba conectada a la trazabilidad. Lo mismo ha pasado con muchos otros puntos, como es el caso de la predestinación, trinidades y etcétera. No que no funcionen estas cosas, pero cuando las explicas sin los lentes de la Torah, es cuando empiezas a desviarte. Esos son otros temas, pero Pedrito, aquí la segunda carta de Pedro, nos va a ayudar a sentarnos un poquito, a descansar un poquito. Y así que esta carta está dirigida a los mismos que envía la primera carta, es decir, a los expatriados que están en la dispersión. O sea, ese tiempo estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En ese tiempo, ¿se da cuenta? Pero actualmente ya no están en este lugar. ¿Dónde están los expatriados? Están por todas las naciones. Estamos repartidos por todo lado. Dios ha hecho un trabajo de esparcimiento increíble. Y pues gracias al Señor, ahora que nos estamos dando cuenta, no somos descendientes de los aztecas, no somos descendientes de los incas, de pronto por cuerpo y sangre sí, pero en esencia nosotros, si despertamos al llamado de Dios y estamos en Cristo, automáticamente nos conectamos al árbol de olivo, porque hemos seguido siendo olivo, aunque éramos silvestres, nada más que ahora estamos siendo injertados al verdadero olivo. Si entendemos este principio, pues hoy estamos, aunque todavía expatriados, pero ya tenemos la luz, ya entendemos cuál es el camino. Y pues no se quede en las medias tintas. Trate de profundizar más las escrituras. Y si hay alguno de ustedes que de pronto dice, yo no entiendo nada de lo que están hablando, qué bueno por tu sinceridad. De pronto eso te va a ayudar a reconocer que no entiendes. Entonces tienes que hacer algo para entender, porque es diferente ser ignorante con intención que ser ignorante por causa de falta de conocimiento. Uno cuando es ignorante porque le falta conocimiento, lo que tiene que hacer es buscar el conocimiento. Pero cuando uno es ignorante por pereza, por flojera, o sea, por intención propia, pues ahí estás realmente malgastando la oportunidad de vida que Dios te está regalando. No seamos ignorantes de ese tipo, seamos ignorantes que investigan, que quieren eliminar la ignorancia por medio del estudio de las Escrituras. Entonces, esos expatriados somos nosotros en el día de hoy. El Señor ha permitido que esta carta nos llegue también a nosotros, porque no ha llegado por causas del hombre. Dios ha preservado todo esto, aún estando en manos de los romanos. Aún estando en manos de los romanos, aunque hay más de 240 versículos tergiversados maliciosamente y más de 1000 versículos mal traducidos, porque es imposible traducir de un idioma a otro y tener una fiel traducción. Es imposible, eso no se puede lograr. Pues ahora estamos en el tiempo en el cual tenemos tantas herramientas que es fácil descubrir dónde comienza la punta del ovillo, diríamos, o dónde puedo empezar a investigar aquello que no entiendo. No hay límites ahora. Así es que pongámonos las pilas, pues Dios tiene para nosotros muchas verdades que quiere darnos a conocer. Y una de las mentiras que se han ido enseñando con las cartas de Pedro, con las cartas de Santiago, Hebreos, Juan y Judas, es que estas cartas son generales y no son generales, no son para todas las personas. Estas cartas son escritas, dirigidas a aquellos que han entendido su llamado a ser hebreos. ¿Quién es un hebreo? Es alguien que ha decidido salir del paganismo, es alguien que ha decidido vivir en el reino de Dios, salir del paganismo para entrar en lo que es
el reino de Dios. Si tú has entendido eso, es un primer paso nada más en el cual tú tienes ya la decisión de que tu fe sea bien definida. No es que tienes mucho conocimiento todavía, somos recién nacidos y un recién nacido debe ser alimentado con la leche pura. Eso es lo que tienes que pedir, tienes que tener hambre de leche pura. Y la ventaja es que no somos pocos, ya somos muchos en todo el mundo, gracias a Dios, pero aún no significamos nada todavía. Pero no es el plan crecer en número, eso Dios lo hará, Dios añadirá a las personas, como dice su palabra, pero el plan es crecer individualmente para cambiar o crecer en nuestro carácter. Ese es el plan de Dios, crecer en lo interior individualmente y después esa persona va a hacer lo mismo con los demás. Eso es lo que me tocó hacer y pues la verdad no es una tarea que se puede terminar rápido, pero hágalo, enfóquese en su familia primero. Ok, entonces estas cartas están dirigidas a las personas que ya entienden que hay un llamado de Dios. Bueno, el contexto de Pedro, hemos puesto más de 18 puntos del contexto de Pedro. Creo que no es necesario explicar mucho sobre esto. Nada más entendamos que Pedro era un hombre muy sin dominio propio, pero terminó siendo un hombre con bastante dominio propio. Así que si usted está en la condición del Pedro anterior o antes de la resurrección, no se preocupe, solo permanezca y ocúpese. A ver si se entiende. Y ocúpese para eliminar o disminuir a ese Pedro temperamental, sulfúrico, voluble, cambiante, sin carácter, que él pensaba, él hablaba y después pensaba. Si ustedes como Pedro, en este caso también como yo, que estoy aprendiendo a hacer cada día como el nuevo Pedro, el Pedro que ya tiene un poquito más de dominio propio, bueno, el Pedro de la Biblia tiene pues, bastante dominio propio, pero si estamos aprendiendo a ser este Pedro, nos va a costar, no vaya a pensar que esto es fácil, cuesta y cuesta la vida, pero vale la pena. Así que estos 18 puntos de Pedro los tienen tal vez en foto, no necesitamos profundizar en esto porque la carta de Pedro segunda vamos a tratar de terminarla hoy. Así que iniciamos con la segunda parte o la segunda carta de Pedro, escrita a los expatriados de la dispersión. Esta carta se escribió igualmente desde Jerusalén entre los años 64 y 65 igualmente, y esto ya que hay una diferencia. Ya no fue escrita solamente para enseñarnos sobre el valor de la esperanza, sino para entender y valorar nuestra salvación y nuestra fe. O sea, fe es emuná. En esta carta vamos a valorar la importancia de estar alineados a las escrituras a través de 4 secciones en los 3 capítulos de la carta de Pedro, en esta segunda carta. La primera parte vamos a hablar de conoce tu esperanza y tu llamado, versículos 1 del 1 al 11. La segunda sección, conoce tus escrituras, lo hemos personalizado. Y si quieres profundizar más con este mensaje, les invito a estudiar la carta verso por verso en el Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Recuerden que nuestra base, nosotros estamos tratando de aprender eso, pues no estamos tratando de inventar absolutamente nada. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado en este camino. Es fácil ser tentado para aprender y aumentar un montón de conocimiento, pero es necesario esperar un poco. Recuerde que Pablo, antes de abrir su boquita, esperó, creo que fueron 17 años o 14 años, ahorita no se me vino los años actuales, pero él esperó bastante. Imagínense un hombre del nivel de Pablo, con tanto conocimiento, tuvo que esperar. Lo mismo sucedió con Moisés, ¿recuerdan? 40 años. No estoy diciendo que a ti y a mí nos va a pasar lo mismo, porque ya sabemos la historia de Pablo, la historia de Moisés y la historia de muchos otros más. Pues ahora como no somos ignorantes de esta historia, simplemente tenemos que tener el cuidado
de no abrir nuestra boca sin por lo menos haber vivido las escrituras en nuestras vidas, en nuestro hogar. Es necesario. No estamos ya en una religión de apariencia, no estamos ya en un camino en el cual queremos demostrar nuestro conocimiento. Eso es lo último que queremos hacer. Lo que deseamos, lo que necesitamos hacer es tratar de ser el eco de Dios que está clamando por medio nuestro, que nos acerquemos, que hagamos teshuvah, que regresemos a su palabra. Así que en el punto 2 vamos a aprender, conoce tus escrituras, capítulo 1 del versículo 12 al 21, punto 3, conoce a tus adversarios. Adversarios, esto es importante. Y finalmente, conoce tu destino, capítulo 3. Así hemos organizado esta carta para que sea de mayor, para que sea más fácil de explicar. Así que vamos directamente a algunos versículos de los 3 capítulos. No nos va a dar el tiempo si no hacemos de esta manera. Así que segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esta parte, Pedro nos está mostrando a dónde es que está nuestra esperanza, dónde es que nosotros deberíamos poner nuestra confianza, a quién pertenecemos y cuál es el origen de la corrupción de este mundo. Nos está separando prácticamente. Él nos dice, ustedes ya no pueden vivir como antes, ustedes tienen que vivir de una forma excelente, diferente. Porque dice, si hemos salido de la corrupción que hay en este mundo, ya no podemos vivir igual guiados por nuestras concupiscencias. Y así es que de esta parte vamos a sacar una pregunta nada más. Y la pregunta es, ¿cuál será el origen de la corrupción que hay en el mundo? A ver si me ayudan con respuestas en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el origen de la corrupción que hay en este mundo? Según Pedro, ya lo tienes en la pantalla, pero si se anima usted a responder, ¿cuál será el origen? Escríbalo en el chat, obviamente, para que la grabación salga limpia. ¿Cuál será el origen de la corrupción que hay en este planeta? Porque es importante entender cuál es el origen, y aquí lo dice justamente Pedrito, ya aquí nos está diciendo una parte del origen, que es el dinero. Dice, raíz de todos los males es, aquí faltó, el amor al dinero, ¿no? Eso es lo que quiso decir Jackie y Damián, el amor al dinero. Y pues vamos a ver en base a la carta de Pedro, qué es lo que realmente es el origen del mal, en base a aquel tiempo en el cual Dios dijo, hasta aquí llegaron todos ustedes, ahora sí los voy a destruir. La gota que rebalsó el vaso de Dios fue expresada en Génesis capítulo 6 del versículo 5 en adelante. Solamente voy a leer el 5. Esto es lo que rebasó la gota de paciencia de Dios, porque aunque usted no lo crea, la paciencia de Dios es limitada. Sé que Él es ilimitado, pero con nosotros su paciencia está controlada, diríamos. Aquí a Dios hasta se arrepintió, le dolió en el corazón de haber hecho al hombre. No es que Dios fue sorprendido, pero Dios sabía que aquí ya el hombre se pasó de la raya, como decimos. Ya la maldad del hombre llegó a niveles muy altos. Y es así como dice versículo 5 del capítulo 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era solamente hacer siempre el mal. Esta es la gota de agua que rebalsó el vaso
del Señor para que el Señor diga en 100 años va a haber diluvio. Imagínense la gracia de Dios. A partir de este punto, Dios decide construir un arca. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción del arca? 100 años. Aún así, Dios estuvo dando a su gota de agua que rebalsó su vaso, le duró 100 años. 100 años. O sea, se da cuenta, Dios es extremadamente amoroso, aún dio oportunidad. Y dice Yeshua, como en los tiempos de Noé, así será el tiempo del fin. Así será el tiempo del fin. Entonces, Pedrito nos dice, lo que dice Génesis 6:5, nos va a decir de esta forma, Pedro. ¿Cuál es el origen de la corrupción que hay en este mundo? No sé si usted vio alguna vez esta figura donde hay un hombre y hay justamente el angelito y el demonio que nos van hablando y diciendo cosas. Bueno, no vamos a decir que esto está en la Biblia o no está en la Biblia, pero sí podríamos justificar con algunos versículos, pero me gustaría mostrarles esta imagen nada más para entender algo. El diablo nunca va a mover tu mano para pecar. Él no puede hacer eso. Él es limitado para tener esos poderes. El diablo no va a entrar dentro de tu mente y va a decirte que digas sí o que digas no. Lo que el diablo va a hacer es mostrarte imágenes y claro, te va a tentar a que digas sí, pero el sí no sale del diablo o el no no sale del diablo. El sí sale de ti. La respuesta sale de ti. Mientras tú y yo no entendamos eso y culpemos al poste o culpemos a otros más, estamos cayendo en la trampa que cayó Adán y Eva. Dios desde el principio quiere que seamos responsables de nuestros actos y evidentemente Dios también nos está susurrando por medio de su espíritu para que nosotros tengamos la oportunidad de escoger entre el árbol del bien y entre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Siempre hay esa oportunidad de elección cada día. Así es que Pedro nos dice aquí justamente que vamos a ver que la raíz del problema de la corrupción, o sea, el origen de la corrupción de este mundo, no está en Satanás, ni tampoco está vamos a decir, en las cosas de este mundo, sino está en los pensamientos de maldad del ser humano. Ese es el gran problema y ahí se conecta justamente que raíz el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, el amor ya es una decisión del ser humano. ¿Y amar a quién? En este caso, amar al dinero. Lo que dice Santiago 1:14-16 nos va a ampliar. Dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esa inclinación al mal, es la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, el problema está siempre dentro de nosotros en algo que en hebreo se conoce como el Yetzer Hara, que eso es la inclinación al mal. Es por eso que el hombre puede ser tentado y Dios no puede ser tentado. Él no puede ser tentado porque Dios no tiene una inclinación al mal. Quien tiene una inclinación al mal es el hombre, por su naturaleza adámica o del primer Adán. Pero Dios nos puede ayudar a salir de esto a través de su Torah, a través de su luz. Porque si dejamos que el hombre defina las cosas, es decir, define el bien y el mal, lo que va a suceder es lo que ven aquí en la balanza. No sé si usted puede ver la balanza. La balanza en la humanidad siempre está a favor del más fuerte. Siempre está a favor del que a quien le conviene, vamos a decir. Es terrible, como alguien dijo, confiar en la justicia del hombre. Es terrible. No confiemos en la justicia del hombre. Porque Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del sistema de este mundo. Recuerde, este mundo tiene un sistema, o sea, tiene una administración, tiene una organización
influenciada por el adversario en este caso Satanás, que él es el príncipe de este mundo. Él está influenciando, pero él no está agarrándonos la mano, como decimos, para que nosotros bebamos el alcohol o fumemos o nos droguemos o violemos o hagamos o cometamos adulterio. No, el diablo no está haciendo eso por nosotros. Somos nosotros los que hemos decidido hacer eso. Y si nosotros no reconocemos que somos responsables, estamos lejos de encontrar la solución bíblica. Sino más bien nos vamos a encontrar con la consecuencia, y muy dura. De hecho que va a haber consecuencias. Recuerde lo que le pasó a David. David tuvo que enfrentar consecuencias, pero lo bueno de David es que él no pudo vivir así con ese pecado. ¿Y sabía usted que si usted no confiesa su pecado y sigue guardándolo, le va a ocurrir algo que se llama endurecer el corazón? Es como que te va a salir, no sé si se dice lo mismo en tu lenguaje, pero te van a salir callos, se va a endurecer tu piel, ya no vas a, ya vas a perder la sensibilidad. Es por eso que si alguno de nosotros tiene un pecado que está guardado por más de 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, imagínese, no va a ser sensible y va a ser mucho más difícil y las consecuencias obviamente van a ser catastróficas. Así que tengamos cuidado con esta primera parte que Pedro nos dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, nosotros no volvamos a caer en esto, sino más bien nos tenemos que dar cuenta de la naturaleza divina que el Señor nos está invitando a hacer o a pertenecer para vivir así. Salgamos de Egipto de una vez. Esto nos influencia todos los días, es verdad, pero es bueno tomar la decisión de salir de una vez. Así es que tengamos cuidado con lo que los ojos ven, con lo que las manos tocan, con lo que los oídos escuchan. Porque esa canción que dice, y me gusta cantarla, la canto para mí y la canto esta vez para ti. Y dice, cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Lo mismo dice con las manos, cuidadito tus manitos lo que tocan, y así con los pies, y así con cada parte. Esta canción que la hemos cantado en la escuela dominical, deberíamos cantarla los adultos, los grandes, ¿no les parece? Así que mientras lidiamos diariamente con las atracciones de este mundo, recordemos que, ¿qué deberíamos recordar? ¿Qué deberíamos recordar todo el tiempo? Pues lo que viene a continuación, que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nunca olvidemos esto. El mundo es pasajero. Todo lo que puedas anhelar y desear en este mundo es pasajero. Nada en este mundo, y obviamente no es fácil, lo digo todavía luchando con esto, pero nada en este mundo debería estresarnos o quitarnos la paz. Sin embargo, todavía hay cosas en el mundo que nos estresan y nos quitan la paz. Aprendamos, por lo menos, a no ser provocadores de eso. Aunque no podamos evitar la provocación del prójimo, de nuestros hermanos o de las personas, aprendamos nosotros a ser pacificadores, más que provocadores de discusiones. Recuerde que el séptimo punto de las cosas que Dios abomina, de las 7 cosas que Dios abomina, es que Dios abomina aquel que siembra discordia entre hermanos. Recordemos eso, es muy importante. Así que nunca olvidemos este principio que está escrito en Juan capítulo 2, primera Juan capítulo 2, versículo 17. Vamos más adelante. Versículo 5 del mismo capítulo 1 dice así. Recuerde que si tiene preguntas o comentarios, escríbalas en el chat o al final y pues ya vamos a volver a eso. Pero permítame hacer una grabación limpia cada vez más para que podamos publicar las grabaciones. Dice, aprendamos a crecer para no ser ociosos. La siguiente parte de la primera carta de Pedro dice así. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabía que podemos ser ociosos, y no me refiero a no haber cocinado, a no haber limpiado tu cuarto, a no haber arreglado tu casa. No me refiero a esa ociosidad. Me refiero a la ociosidad de no investigar acerca de nuestro héroe de héroes, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el rescatador que tenemos. Si nosotros no le conocemos, nos va a ser más difícil escuchar su voz. Así es que cuanto más conozcamos a Jesús, a Yeshua, menos ociosos vamos a estar, porque cuando conoces a Yeshua, Él te transmite justamente la pasión que Él tenía, la pasión de Cristo, como dicen muchos, y esa pasión tiene mucho que ver con alcanzar a las naciones, porque Él lo que hizo fue, vino para eso, alcanzar a las naciones, pero primero, recuerde esto, alcanzar nuestro Jerusalén y nuestro Judá. Ya después viene y todas las naciones. Pero la primera parte es alcanzar nuestra familia inmediata y nuestra familia extendida. Entonces, ¿qué podemos entender de esta parte que Pedrito nos está escribiendo? Pues que esto es como una especie de niveles. Y aquí va a aprender algo interesante y muy bueno. Así que mire lo que está pasando. El primer nivel en el cual nosotros tenemos que afirmarnos, según lo que dice Pedro, es vosotros también teniendo poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Fe es lo primero, fe es la base. Fe, ¿qué significa fe? Y esto puedes preguntar a muchas personas que no están todavía estudiando la Torah o las sendas antiguas. Para muchos, fe tiene que ver con tener justamente un poder que mueve montañas, un poder en el cual tú le puedes decir a esta cosa, muévete de aquí a allá, o a esta montaña, muévete de aquí a allá, y se va a mover. Eso no es la fe bíblica. Eso más tiende a la línea del positivismo. O usted ¿ha visto alguna vez que alguien ha movido una montaña o alguien ha movido un solo lapicero? Claro, estoy hablando de usando la fe bíblica, porque existen otros poderes, pero no tienen Torah, obviamente. Estoy hablando de la magia negra, que seguramente hay esos poderes y hemos visto de pronto algunas cosas parecidas, pero en la realidad bíblica, cuando el Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, muévete de un lugar a otro, está hablando de los problemas de la vida. Está hablando no de cosas físicas, sino está hablando de asuntos que tienen que ver con los problemas del día a día. Entonces, cuando tenemos como base que si somos fieles a la palabra del Señor y nada nos mueve de esa palabra, es que ya estamos aprendiendo a ser fieles o tener fe. La palabra fe viene de la palabra emuná en hebreo, en griego es pistis, pistis, pero no nos dice mucho pistis, que es como creer en las cosas que no se ven como si fuesen, ver las cosas que no se ven como si fuesen, pero es mejor en hebreo en este caso. En algunos momentos el griego nos ayuda también, pero en hebreo la palabra para fe es emuná, y esta palabra significa fidelidad, fidelidad, fidelidad a su palabra. Recuerde que también la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, tú tienes fe, tu fe está basada, mejor dicho, en base a lo que oyes, en base a aquello que estás, de lo cual estás lleno. Ese es el nivel de fe que tú tienes y yo tengo. Si esa fe no es la palabra de Dios, pues tu fe en la palabra va a ser muy débil y no vas a poder ir al siguiente paso. Y si vas al siguiente paso sin fe, que lo puedes hacer, vas a ser muy fluctuante. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero vamos a pensar que este eres tú, este hombrecito eres tú, y vamos a ir al siguiente paso. ¿Qué dice? Que dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es como la disposición para hacer el bien. Es estar disponibles para las cosas excelentes, hacer el bien. Prácticamente es como un derivado de un atributo de lo que es el carácter.
Es decir, ese atributo que te hace cumplir tu palabra. La virtud también nos ayuda a dejar de ser teóricos. La virtud es aquello que cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, en nuestra fidelidad a la Torá, en nuestra fidelidad a la Torá aprendemos, y ahí dice, uno de los mandamientos, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú tienes virtud, lo que vas a hacer es revisar qué cosa o quién está por encima de Dios en tu corazón y vas a empezar a trabajar para sacar eso de tu corazón. Si son tus hijos, ten cuidado. Si es tu cónyuge, ten cuidado, porque cuanto más los adoramos, los convertimos en ídolos y Dios, lamentablemente, o sea, mejor dicho, no lamentablemente, Dios nos los va a quitar. Dolorosamente, quise decir. ¿Por qué? Por amor, no porque Dios nos quiera hacer daño, pero es mejor a veces revelar que estamos amando más a un hombre o a un hijo o a una hija que a Dios. Si eso nos ocurre, no tenemos virtud, porque la virtud en realidad tiene que ver con ser fiel a su palabra. Y si su palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues entonces tenemos que quitar de nuestro corazón a todo aquello que está ocupando el lugar de Dios. Si son nuestros hijos, quítelos. Ame a sus hijos, pero primero ame a Dios. Ame a su cónyuge, pero primero ame a Dios. Ame las cosas que de pronto usted, los parientes que usted tiene, pero primero ame a Dios. Que nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada ocupe el lugar de Dios. Que su auto, que su casa, o que las cosas que tiene, o que sus títulos, que nada tome el lugar de Dios. Porque a Dios le gusta un deporte y este deporte tiene que ver con el derribar ídolos. Eso es lo que Dios nos enseña desde el principio, derribar los ídolos. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios hizo con los Baales? Los derribó. Y David era experto en derribar ídolos y gigantes. Así que Dios nos va a derribar. No va a ser excepción de personas Dios. También te va a pedir eso. Y eso es la virtud. La virtud es esa inclinación, esa disposición que te hace tender siempre a hacer el bien, que te inclina a hacer el bien y a no ser teóricos, sino prácticos. Dice, añadida a la virtud, conocimiento. Luego de la virtud viene el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Pues en este caso, obviamente, es el conocimiento de su palabra. ¿Cómo puedo saber que conozco su palabra? La base es trazar bien su palabra. Ahora, imagínense que alguien tenga el conocimiento, traza bien su palabra, ¿cómo le llaman? Es un maestro en divinidades, tiene un PhD, es tremendo, puede explicar la Biblia. ¿Se ha topado con gente así? Yo me topé con gente así. Gente que sabe, muy estudiados, PhD aquí, PhD allá, conocen muy bien la Biblia, pero no tienen la revelación de Dios. No tienen la revelación de Dios. He hablado en algún tiempo con mucha gente que conocía la escritura en conocimiento, pero le faltó virtud y le faltó fidelidad a la Torah. Porque esta misma gente que dice tener tanto conocimiento no guarda el Shabbat, no guarda los mandamientos. Ellos mismos son, muchos de los que conocí, los que promueven festejar Easter o comer el cerdito, cosas que van en contra de lo que es justamente la virtud y la fe de Dios. La virtud respecto a lo que si tú sabes que no es bueno comer aquello que Dios no llama alimento, pues tengamos el carácter de cumplirlo. Y pues eso no es tan sencillo. Así que pero se puede lograr. Digo, no es tan sencillo porque eh, no sé si tú has viajado a algunos países, pero en Estados Unidos yo ya aprendí la lección. Una de las primeras lecciones que tuve con los alimentos es que encontramos en el supermercado chorizos de pollo, wow, y los estuvimos comiendo por un día, creo. Pero de pronto me pongo a leer la etiqueta y veo de qué hicieron la tripa del chorizo de pollo, pero con tripa de puerco. Entonces dije, Señor, una vez más me entró el puerquito por algún lugar. Así que ahora ya reviso con más cuidado las etiquetas. Tengo ya ese conocimiento, pero también tengo la virtud y también quiero tener fe. No sé si me explico. Este orden que Pedrito puso. Me gusta decirle Pedrito.
Ahora viene, después de tener fe, virtud, conocimiento, viene el dominio propio. Dice, añadid al conocimiento dominio propio. Es increíble el orden que pone aquí Pedro. Este dominio propio tiene que ver con, es como el antídoto para la inclinación al mal, el dominio propio. Y esto es fruto del Espíritu de Dios. Este dominio propio puede ser regulado con el Yetzer Hara. Por ejemplo, si tú sabes que tienes tendencia, por ejemplo, a comer en exceso, el dominio propio te va a ayudar a que por lo menos no hagas compras compulsivas. Un ejemplo, mi esposa y yo, por ejemplo, evitamos ir al supermercado cuando no hemos almorzado o no hemos cenado, tenemos hambre, porque terminamos influenciados por el Yetzer Hara, o sea, por la inclinación al mal, por comprar cualquier cosa y después nos arrepentimos y estamos tirándolo o devolviéndolo. Y además son cosas que no son buenas para la salud. Aquí hable con Andrew, él le va a ayudar. Entonces, o cosas como, por ejemplo, el estar mirando, en el tema del dominio propio de los ojos, el estar mirando algo que no debes mirar, ya sea una mujer, ya sean cosas inmorales. Si estás tentado por eso, el Yetzer Hara te está tratando de inclinar más. Pídele al Señor que te ayude a tener dominio propio. Para eso es el dominio propio, justamente para equilibrar nuestra inclinación al mal. Y sigue Pedrito y dice, y al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. Y esta paciencia es un atributo de Dios magnífico. ¿Cuál es un atributo del hombre por naturaleza? El atributo del hombre por naturaleza es la impaciencia. ¿Me explico? Impaciencia. En cambio, el atributo natural de Dios es la paciencia. Nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender por eso a acercarnos a Dios. Cuanto más cerca de Dios estemos, más pacientes vamos a ser. ¿Y cómo es acercarnos a Dios? Acercarnos a Dios. Pues Dios no se ve. La única forma de acercarnos a Dios y la forma más segura de acercarnos a Dios es acercarnos a su palabra. Acercarnos a su palabra. Cuanto más cerca de su palabra estemos, más paciencia vamos a tener y más capacidad de enfrentar las pruebas vamos a tener, porque tu paciencia va a ser probada, así como el amor es probado, la paciencia también es probada. Más ampliamos después en otra oportunidad. Pero dice que a la paciencia también le tenemos que añadir algo. ¿Se da cuenta Pedro cómo nos va llevando? Primero nos pone la base de la fe y luego nos muestra un montón de características que son sumamente importantes, como la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la capacidad de ser compasivos, empáticos con el dolor ajeno. La piedad es aquello que nos ayuda a no pensar primero en nosotros, segundo en nosotros y tercero en nosotros. La piedad nos ayuda a tener compasión. Por eso es que Dios es piadoso, misericordioso en gran manera. Sus misericordias se renuevan cada día. Te pregunto, hermano, en ti, ese enojo que tuviste contra esa persona, al día siguiente continúa o hay piedad, o sea, hay misericordia en ti. ¿Qué tal si tratamos de adquirir misericordia por ese hermano o esa persona que nos ofendió o que no nos hizo pasar un buen momento? Pidámosle al Señor este otro atributo hermoso para dejar de ser ociosos. Recuerde bien, estamos aprendiendo para dejar de ser ociosos y conocer a Jesucristo más, cada día más. Luego viene el afecto fraternal, y este afecto fraternal en una sola frase es promover la unidad y no la división. Promover siempre el estar unidos, el amarnos los unos con los otros, en vez de odiarnos. El promover el afecto, el que promueve, el que tiene afecto fraternal, el que promueve la unidad, prácticamente ya se convierte en un discípulo maduro del Señor. Porque dice que el Señor dice, nos manda a que nuestra bondad, nuestra amabilidad, si quieres nuestro afecto fraternal, sea, dice, visto, conocido por todos los hombres. ¿Cómo es que te conocen a ti?
¿Cómo es que te conocen a ti? Te conocen como el cascarrabias, como el explosivo, como la bomba que está a punto siempre de explotar. Espero que no, porque si no, no estás desarrollando el afecto fraternal. De pronto, en todos estos puntos que hemos visto, nos falta uno, nos falta el otro. No importa, pero si en ti está bien claro la fe y el amor, estos puntos que están en medio los vas a desarrollar. Te voy a enseñar el secreto en un momentito. Ya viene. Y este es el último punto. Amor. Dice que tenemos que añadir al afecto fraternal amor. ¿Cuál amor? ¿El amor ágape, el amor fileos, el amor estorgo? ¿O el amor incondicional, el amor de Dios? Ese amor que en realidad el amor de Dios es condicional. He dicho mal hace un momento, ya saben que la influencia griega siempre está por todos lados, pero el amor de Dios en realidad es condicional. El amor de Dios es condicional. Su juramento es muy claro. Él va a cumplir sus promesas, Él va a cumplir su palabra, pero no a todo el mundo el Señor le ha prometido esa salvación, sino el Señor ha prometido a todo aquel que esté bajo el linaje de Abraham, por el camino, ya sea de una de las tribus, ya sea Judá, Benjamín o las otras tribus, y si no es por ese camino, que sea por el camino de Yeshua. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay muchos judíos que no respetan a Yeshua, que no consideran a Yeshua eh, como su Salvador. Sin embargo, son linaje de Abraham. Pero aquí también hay algo importante. Aún ellos, va a llegar el momento en que se les va a quitar el velo y el corazón endurecido, y ahí va a ser donde ellos mismos, cuando un judío se da cuenta de su error, le digo, es increíble la forma en la cual él corrige eso. No le va a importar nada. Así como vemos a muchos judíos que no tienen temor de ponerse, por ejemplo, los tzitzis, no tienen temor de orar como lámparas, o sea, como moviéndose en cualquier lugar. Hemos visto en el avión, especialmente allá en Israel, los judíos cumpliendo las 3 oraciones. Como no tienen temor de todo eso, el día en que abran los ojos a Yeshua, yo creo que nos van a enseñar cómo deberíamos de honrar al Mesías. Nosotros somos practicantes de esto, pero los judíos que regresen, los judíos que abran los ojos, nos van a enseñar bastante. Recuerden, ellos son los que han prevalecido por tantos años. Ellos son las 10 tribus a las cuales pertenecemos nosotros, hemos sido dispersados ya hace mucho tiempo y no hemos permanecido, lamentablemente. El amor, este amor de Dios lo puede explicar mejor 1 Juan 2, 4 al 5, que dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, el que dice, yo conozco a Dios, evalúa tu fe ahora mismo, evalúa si realmente conoces a Dios y si tienes amor. Dice así, el que dice que yo he llegado a conocer a Dios, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra viviente, la Torah viviente. No estás, Jesús, Yeshua no está en ti. Pero el que guarda su palabra, ¿qué es guardar su palabra? Es tenerla en práctica en un lugar de acceso, en un lugar donde está no guardada para no alcanzarla, sino guardada para alcanzarla, como las llaves de tu auto, guardada a ese nivel. Necesitas el auto, sabes dónde están las llaves. Necesitas una palabra, sabes dónde está esa palabra. No guardada en un sentido de olvidarte de eso. Pero aquel que guarda su palabra en él, en esta persona, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Y sigue Juan y dice, 1 Juan 4:20, y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal también es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Al primero o a la primera persona que tenemos que amar es a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Y en ese orden, amar a los demás. Y esto les mostré porque hay 3 pilares importantes que justamente hoy es donde acabo de ver cuando Pedro escribe cómo es que nos ayuda a ampliar
todo lo que Pablito escribió. Pablo escribió complicado, dice Pedro, y aquí nos va a facilitar el entendimiento de algo que hemos escuchado por mucho tiempo. Primera Corintios 13:13. ¿Qué dice Primera Corintios 13:13? Y ahora, dice, permanecen la fe. ¿Dónde está la fe? Aquí abajo. La esperanza. Escuche bien eso. La esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Toda esta parte. Y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El que seas fiel a Dios va a ser comprobado por el amor. Así que, hermano amado, en esta parte, la segunda carta de Pedro nos está impulsando, nos está induciendo a que si tenemos esperanza, tenemos que querer mejorar nuestras vidas en cuanto a nuestra virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Esto también es tener esperanza, en cambiar a esa persona con carácter podrido y añadirle virtud. A esa persona que dice yo conozco Torah y añadirle conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿No será que has perdido la esperanza para ver a tus hijos con estas cualidades? ¿Y sabes por qué? Porque de pronto ellos no han recibido la fe. Y la fe no viene por una simple emoción. La fe no viene así. El amor tampoco. La fe y el amor no vienen por causas de que uno desea simplemente. La fe y el amor vienen por una decisión. ¿Qué es la fe? La fe es la decisión de ser fieles a la palabra de Dios. ¿Qué es el amor? El amor también es una decisión de aprender a obedecer los mandamientos de Dios. Son dos decisiones, pero el resto de las cosas son atributos que tienen que ver con la esperanza. Yo tengo la esperanza de tener paciencia. Yo tengo la esperanza de tener dominio propio, de tener virtud, de conocer más su palabra, de que el Señor me dé más tiempo para tener afecto fraternal y ser un portador de unidad. Miren el primer capítulo de la carta de Pedro y nos ha llevado bastante tiempo, espero, y ya estamos avanzando bastante. Así que déjenme terminar por lo menos el capítulo 1. De verdad que yo pensaba terminar los tres, pero creo que no va a ser posible. Así que avanzamos un poquito más para terminar por lo menos el capítulo 1. Y dice, seguimos, estamos nada más en el capítulo, versículo 11. Y de verdad les digo, yo les voy a entregar resúmenes en una sola página, eso ya le prometí a Geraldine, pero son cartas muy fuertes que nos ayudan a ver y escudriñar las cosas como para escarbar en nuestro corazón cosas que han estado como estancadas y movernos a esa esperanza que transmite Pedro. Recuerde, hay tres pilares importantes: la fe, la esperanza y el amor. La fe, expresada o representada por Pablo, la esperanza expresada o representada por este hombre, Pedro, y el amor expresado por Juan, que viene a continuación en las siguientes sesiones. Leamos la siguiente parte, versículo 9 al 11 del mismo capítulo 1. Dice, porque el que carece, perdónenme, porque el que carece de estas virtudes, ¿cuáles virtudes? La fe, la virtud, el conocimiento y todas las virtudes que vimos anteriormente, el que carece de todas estas cosas anteriores, dice, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Por qué es que somos ciegos? Porque nosotros no queremos reconocer de dónde nos ha sacado Dios. Ninguno de nosotros merece la salvación. Somos salvados por gracia. Si esto no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos presente, vamos a pensar que tenemos la vista larga. No, Pedro dice, estos que se han olvidado de dónde han salido, tienen la vista corta hasta sus narices. Por eso puse esta imagen primera acá, de un hombre que tiene, y lo puse con el celular. Encontré imágenes de niños también, pero esto nos va a ayudar un poquito a entender que a veces estamos clavados en la información que viene a través de las redes, y no estoy diciendo que tener el celular ya directamente es que está mal. No, muchos pueden usar su celular para
edificar sus vidas. Yo me refiero a usar el celular, las computadoras para asuntos terrenales, nada más. Pero si usamos esto y somos diligentes, versículo 10 dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes. O sea que si usamos todos los recursos que el Señor nos ha dado para fortalecer, hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios, porque nosotros hemos sido elegidos, nación santa, porque mientras hagan estas cosas, dice, nunca caerán. No sé si Pedro aquí está exagerando o dándonos demasiada esperanza, pero este nunca caerán me hace pensar tanto y digo, ¿será que si yo aprendo a desarrollar la fe, la esperanza, esos atributos, virtud, conocimiento, afecto fraternal y todo eso, paciencia, ¿será que realmente no voy a caer? Yo quiero tener como esperanza eso. Así que a Pedrito aquí le quiero creer 100%. No quiero caer. Pero para no caer tengo que aprender a desarrollar esto anterior. ¿Me explico? Tengo que aprender a desarrollar esto anterior. A decidir tener fe, a decidir tener amor, pero a desarrollar la virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera. Obviamente tenemos que desarrollar también la fe y el amor, pero si alguien teniendo fe tan solamente sabe un versículo de la Biblia, ya puede ser fiel, ya puede tener fe. No necesitas conocer todos los mandamientos o toda la Biblia para ser fiel a Dios. Comienza con uno, comienza con uno. Así puedes tener fe. ¿Ok? Y dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, no caerán, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que si somos cortos de vista, no vamos a entrar al reino de Dios. Si somos cortos de vista. ¿Qué significa ser cortos de vista? Significa que aunque pensamos creer y saber todas las cosas, nuestra vista es corta, solo llega hasta nuestra nariz. Pero si nosotros somos diligentes en nuestro llamado, y fíjese la imagen que puse acá, estos diligentes son los que siempre están creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Siempre están creciendo en el conocimiento de Dios. Si somos de ese tipo de diligentes, no me refiero a en ser diligente, en tender tu cama, en ir puntual al trabajo. Esas diligencias son buenas también. Pero la diligencia específica a la cual Pedro se refiere es crecer diligentemente en el conocimiento de Dios. Ese de conocimiento de Cristo, ese es en esencia el llamado que Dios nos ha hecho. Conocer a su Hijo para crecer como su Hijo. En eso tenemos que ser diligentes. Y finalmente, en la última parte del capítulo 1, dice así. Así que, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¡Wow! Esto se pasó, si se dan cuenta. Es una promesa enorme, enorme, enorme. El Señor prácticamente aquí ya nos está asegurando que si nosotros confiamos en sus profecías, confiamos en su palabra, va a haber un crecimiento en nosotros, así como crece el lucero mismo de la mañana. ¿Alguna vez han visto el lucero de la mañana, la estrella de la mañana? Es hermosísima, hermosísima. Yo he salido a ver y digo, wow, Señor. Cada vez que estoy con las nubes, es decir, con el cielo abierto y sin las nubes, siempre estoy buscando esta estrella de la mañana porque en ese momento quiero honrar a Cristo. Dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía escrita es de asunto de interpretación, es un asunto de interpretación personal, es un asunto de interpretación privada. Perdón, ninguna profecía es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana. Aquí tenemos que pensar, se han levantado muchos profetas, yo sé, pero dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Ok?
¿Cuál es la profecía más segura de todas las profecías que has podido escuchar? La palabra profecía prácticamente estamos hablando que es la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios. Y la profecía más segura en esencia es la palabra dictada y escrita por el mismo dedo de Dios, por la misma boca y dedo de Dios. ¿Habrá algo más seguro o estable que esto? Y la respuesta es obvia. Absolutamente no hay nada más estable que esto. A la palabra viviente, a Yeshua, también se lo conoce como la roca. Cualquiera, dice, que edifica su casa sobre esta profecía más segura, o sea, Cristo profetizado a través de las 4 fiestas y ahora en las siguientes 3 fiestas que se van a cumplir, si tu vida está siendo edificada en base a esta profecía, que es la más segura, en este Cristo, en este Yeshua, que no abroga mandamientos, entonces estás bien parado. Pero si tu vida no está parada sobre esta profecía más segura, si no estás tú parado sobre profecías que no ha dicho Dios, pero han sido dadas por los hombres, estás parado sobre la arena. Y ten cuidado. Aquí hay algo que es una recomendación que lo escribí para que nunca olvidemos, porque se me puede olvidar y lo puse de esta forma. Es mucho más valioso, hermanos, comprender las escrituras, buscar el entendimiento de las escrituras, que tener solamente experiencias emocionales. Preste atención a esto. Y respeto muchas de las experiencias emocionales que puedan tener. No que sean malas, pero aquí es como usted va a descubrir si su experiencia emocional es buena o mala. O sea, si estas experiencias emocionales no te llevan a obedecer las escrituras, o sea, la profecía más segura, sino más bien te incitan a reemplazarlas, torcerlas o ignorarlas, es tiempo de parar aquello que estamos haciendo y revisar si estamos o no en el camino. Como dijo Jeremías 6:16, y lo voy a leer desde el 15, dice así: ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Piense, esta pregunta me ha hecho pensar también el día de hoy. ¿Te has avergonzado de haber sido un idólatra? ¿Te has avergonzado de haber sido un adúltero? ¿Te has avergonzado de haber transgredido su ley? Esa es una pregunta que aquí Jeremías nos está haciendo. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Está exhortando a Judá cuando también se desviaron de la Torá. Y da la misma, y Jeremías responde y dice, ciertamente no se han avergonzado, no se han avergonzado. Y aquí Jeremías dice, e incluso ni les ha dado vergüenza, ni siquiera se han ruborizado. Ruborizarse es como tener la cara roja de vergüenza. No, mire, no se han avergonzado y han sido unos sinvergüenzas. O sea, ni siquiera han tenido sangre en la cara, en otras palabras. Han pensado y han dicho, no, 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 esto no va a ser importante, a Dios no le importa esto. Es más, Dios ni siquiera me oye, Dios no va a tomar en cuenta este pecado. ¿Cuántas personas dicen esto? Y sigue el versículo, por tanto, a estos que no tienen vergüenza, a estos sinvergüenzas, dice, por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Y aquí viene la salida. No es que es una exhortación de Jeremías sin salida. Todas las profecías de Dios vienen también con una llave para salir y encontrar el camino o hacer teshuvah. Para eso son las profecías. Por eso, si usted escucha una profecía y esta profecía no le impulsa, no le inclina a volver a la Torá, tenga cuidado con esa profecía y haga lo que dice aquí Jeremías 16. Dice, así dice el Señor, paren en los caminos y miren, paren en eso que están haciendo, paren en eso que ustedes piensan que es de Dios, paren y miren, y miren, y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino de Dios? Y caminen por él. Y así hallarán descanso para sus almas.
Entonces, si queremos confiar en la palabra profética más segura, creo que tenemos que revisar nuestras vidas y parar en algunos puntos en los cuales solamente las emociones nos han guiado para madurar y decirle al Señor, llegó la hora de aprender a caminar. Ya basta de gatear teniendo ya no sé cuántos años tienes en Cristo, pero ya basta de gatear. Es el tiempo de aprender a caminar. Como dice Jeremías, paren, miren sus vidas, evalúense si están o no en el camino. Y si no lo están, pues la esperanza es esta. Caminen, caminen en el camino. Y van a hallar descanso para sus almas. Vamos a orar, vamos a orar. Preciosa, si estás lista, vamos a orar. Amén. Wow, preciosa carta. Realmente esta semana he estado escuchándola una y otra vez y la he disfrutado más que nunca antes. Y me encantó la conexión que hiciste con 1 Corintios 13, ¿no? Y entender esa parte del sándwich y entender que es la escalera de la fe y que ese orden también es importante, ¿no? Estaba viendo cómo si no tenemos primero el conocimiento y luego añadir la virtud que es el carácter, o sea, conocimiento sin carácter, o sea, para nuestros hijos, para nuestras propias vidas y luego para enseñar a nuestros hijos también es peligroso, ¿no? El conocimiento sin carácter es peligroso. Y el conocimiento bíblico también sin ese carácter o esa virtud nos puede llenar de orgullo también. Entonces es como esta escalera de la fe nos ayuda a mantenernos balanceados y me encanta, realmente preciosa carta, mucho para aprender y repasar. Y les animo a que en la semana también puedan estar escuchando nuevamente esta carta, leyéndola y uno absorbe mucho mejor en el Shabbat poder entender toda la carta, ¿no? Entonces está precioso. Acompáñenme a orar entonces. Padre nuestro, que la gracia y paz nos sean multiplicadas en el conocimiento tuyo y de nuestro Señor Jesucristo. Que con toda diligencia añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que todas estas características abunden en nosotros para que no estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que entendamos que la clave para no caer jamás es permaneciendo en ellas, sabiendo que de esa forma nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos, según tus promesas, cielos y tierra nuevos, en los cuales mora la justicia. Que procuremos con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Que estemos atentos como antorchas que alumbran en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana ilumine sus corazones. Que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Amén y amén.